Vamos a hablar, hermano, por título, ¿qué significa ser un cristiano tibio? ¿Qué significa ser un cristiano tibio? ¿Me llega a dar cositas en la vueltita, cierto? Cuando hablamos de esto. Porque la Escritura dice que los vomitarán. Es algo muy fuerte a la hora de pensar en esto. Y algunos pensarán de que estaré muy tibio, seré lo que Dios quiere de mí, estaré en ese fuego, o estaré muy frío. Una pregunta, ¿cierto? Pero vamos a analizar eso. Esta noche vamos a analizar lo que Dios quiere hablarnos frente a esta situación. Entonces, el saber qué es lo que es ser tibio. Apocalipsis 3:14. Con este texto bíblico vamos a basarnos en esta noche. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos, a entender. Amén. Lo voy a pedirle un momento de oración. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en esta noche. Pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo, tu gracia y tu bondad, Señor, para entender lo que quieras decirnos en esta noche, Padre. Entender esto realmente lo necesitamos, mi Dios eterno. Que sepamos realmente nuestra posición delante de ti, Señor. Y que salga toda duda, Señor, toda desconfianza, toda fe. Señor, tu presencia está en este lugar. Tu gloria está en medio de nuestros corazones, Señor. Te anhelamos, Señor, te necesitamos realmente, Padre, para que ninguna palabra, Señor, se vaya de nuestros corazones, Señor. Poder atesorar esta enseñanza maravillosa, Dios. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, que toda la gracia y sabiduría, inteligencia, venga de lo alto, mi Señor. Gracias, Dios mío, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra, alabanza, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias, poderoso Dios. Amén. Amén. Entonces dice Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tibio te vomitaré. ¿Qué significa ser un cristiano tibio? Bueno, apóstata hubo siempre, como así también siempre hubo cristianos tibios. Ahora bien, de la misma manera que la gran apostasía tiene que ver con el final de la iglesia, de la misma manera, al hablar de cristianos tibios, estamos hablando de algo que tiene que ver con la Odisea, la iglesia apóstata. Aquella iglesia en la que el Señor ya no está en medio de ella, sino a la puerta. ¿Ha leído ese texto bíblico de la iglesia de la Odisea? Entonces, ahora bien, hay una pregunta que cuando la respondemos bíblicamente, ¿nos damos cuenta que es en verdad un cristiano tibio? Por ejemplo, ser tibio ¿tendrá que ver con la actitud que un verdadero cristiano tiene hacia el pecado? Es imposible.
¿Y sabemos por qué? El verdadero cristiano es participante de la naturaleza divina mediante la regeneración, y la Biblia enseña que todo regenerado tiene una nueva relación con el pecado, que no le permite pecar con impunidad. Juan 3:9. ¿Ser tibio querrá que el cristiano ama el pecado? Nuestra pregunta, ¿cierto? ¿Se enredará con el pecado? ¿Tendrá que ver con eso? Entonces, el verdadero cristiano es participante de la naturaleza divina mediante las regeneraciones, y la Biblia enseña que todo regenerado tiene una nueva relación con el pecado que no le permite pecar con impunidad, ¿cierto? Como le dice Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es fuerte ese versículo, ¿cierto? Aquí no peca y no practica, ¿cierto? Eso no significa estar exento de pecado. ¿Alguno ya no ha pecado aquí? ¿Cierto? O sea, de alguna manera tenemos fallas, tenemos errores, ¿cierto? No hemos llegado a la santidad perfecta, pero sí tenemos un corazón que queremos ser cada día perfecto para Dios, ¿cierto? Entonces, sino que la nueva naturaleza que se recibe mediante la regeneración no nos permite pecar impunemente. O sea, no es fácil que el cristiano quiera pecar, ¿cierto? Así que, si tuviera todo el dinero y quisiera ir a pecar al centro, como le decían a un que cómo sé que si soy salvo, entonces le pasaron dinero y vaya a pecar. ¿Qué dijo? No puedo. Entonces, porque hay algo dentro de su corazón que ya no le permite pecar. Entonces, ser tibio tendrá que ver con la actitud de un verdadero cristiano que tiene hacia el mundo. ¿Amará al mundo? No, ¿cierto? Imposible. ¿Y sabemos por qué? Porque la Biblia enseña que el que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, no puede ser absorbido y corrompido por su sistema de valores. Y esto lo enseña la Escritura. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Vencemos al mundo? Con la ayuda de nuestro Señor. Gloria a Dios. Otra pregunta. ¿Ser tibio tendrá que ver con la actitud de un verdadero cristiano? ¿Tiene en cuanto a la obediencia? Imposible también. Porque cuando un verdadero cristiano es negligente en cuidar la comunión con el Señor y no es diligente en obedecer, ¿qué dice? La palabra de Dios enseña que Dios lo disciplina. Dios no vomita a sus hijos. Si los disciplina para que participen de su santidad. Disciplina que pudiera llegar hasta tener que privarlos de obtener un galardón y llevarlos al cielo, como lo dice 1 Corintios 11:29. ¿Usted cree que disciplina a sus hijos? Amén. Por eso es que es raro que hay cristianos que están allá afuera, supuestos cristianos, y que le va súper bien, hermano, y no vienen a la iglesia, no se congregan. No, pero estoy súper bien, dicen algunos. Es raro, porque la verdad, si no hay disciplina, es porque no somos hijos del Señor. Por eso que a algunos Dios lo tiene que estar apretando, poniéndole problemas, enfermedades muchas veces, ¿cierto? Dificultades, ¿para qué? Para que
para que podamos, hermano, reflexionar y decir lo que está pasando en mi vida. Tantas cosas que me vienen a mi vida, ¿por qué me están pasando? Y muchas veces es por desobediencia. Así que examínese cuando le estén sucediendo tantas cosas a usted y su familia. Hay que cambiar cosas. Entonces aquí va a comunicarnos Dios de que Él disciplina. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el versículo 30, el mismo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y en el 31 dice, sí, pues nos examinásemos, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, a todo lo anterior dicho, tendríamos que agregarle la doctrina de la preservación, que claramente hace imposible que un verdadero cristiano sea humillado por el Señor. ¿Cierto? Como lo dice el Salmo, versículo 66, 9. En donde dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Poderoso eso, ¿cierto? Una de las formas en las que Dios nos preserva para así impedir que nuestros pies resbalen, es decir, para impedir que nos apartemos de la verdad, una de esas formas es la disciplina. Pues escrito está en el Salmo 39, 11, que dice, con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Es fácil pecar, ¿cierto? Pero vienen consecuencias. Tenemos que pensar en eso, hermanos, que cada pecado tiene su consecuencia y debemos pagar. Y nos van a pasar cosas. Pero nadie se queda sin la disciplina de nuestro Dios. Amén. Obviamente que podemos tener muchos errores, pero el verdadero cristiano todos los días está pidiendo, ¿qué está pidiendo? Misericordia, perdón. Por eso que no nos cae el juicio total. Pero hay unos que empiezan hermano, a alejarse con el pecado y alejarse y un día va a llegar como se dice, el hacha. Que Dios nos ayude. Por eso que todos los días debemos limpiarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica y nos bendice. Antes que nos venga una enfermedad, Dios dice, ve y no peques más, o si no te puede venir una cosa peor. ¿A cuánto les pasa así que nos empezamos a alejar y ahora vamos sintiendo mal a los que Dios nos ha sanado de enfermedades, producto del pecado? ¿A cuánto les pasa? Amén. A mí me pasa, hermano. Y ya estamos pidiendo, ay Señor, ten misericordia, porque Dios nos disciplina para que no nos vayamos de su presencia, hermano, de la obediencia hacia el Señor. Y así podríamos continuar con una cantidad de razones que hacen imposible que un verdadero cristiano pudiera ser vomitado, pues el mismo Señor ha prometido que sus ovejas no perecerían jamás ni nadie las arrebataría de su mano. Y por lo tanto, si hay algo que aquí está muy claro, que cuando el Señor habla de vomitar a ciertos individuos, no puede referirse a una de sus ovejas, eso jamás. ¿Usted cree que puede haber un cristiano en el infierno? No. Ninguno. Porque hay promesas de Dios en que Él dijo que Él, hermano, iba a protegerlos y que ninguno de ellos los iba a perder. Ningún cristiano se va a perder, amados hermanos. Entonces, por eso que vámonos al versículo 10-27, hermano, donde yo con este versículo Dios me desarmó hace tiempo atrás. Me desarmó entero. Pero así, llorando
por descanso, por descansar. Esto me hizo descansar a mí, a creer en el Señor totalmente, a entregarle todo realmente, todo por decirlo, la salvación a Él. Porque no piense que usted va a ser salvo por sus obras. Amén. Porque la salvación es por la obra de Dios. Y es por gracia somos salvos. Si alguien dijera en este minuto, si yo le preguntara a usted por sus obras, ¿se iría al cielo hoy con el Señor? No. Ninguno de nosotros, amados hermanos. Por eso es que la salvación es por gracia. Entonces, ¿qué dice? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O tendrá un tiempo, un ratito más, ¿cierto? No perecerán jamás. Y dicen, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él, Padre, uno somos. Entonces, y por otra parte, en el Juan capítulo 17, versículo 20, dice, por la perseverancia hasta el fin de cada una de sus ovejas, también Dios lo hizo. Nos dice Juan 17, 20, dice, más no ruego solamente por esto, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Glorioso es eso, hermano, de que ningún cristiano va a estar en el infierno, porque todos están en las manos de nuestro Dios. Vamos a pasar por altos y bajos, hermano. Dios nos va a hacer pasar por sombras de muerte muchas veces, por el desierto. Nos va a hacer pasar por varias cosas. A ver cómo está tu fe. A veces, muchas veces, para probar tu fe, si que realmente hay alabanza o hay quejabanza. ¿Cierto? Muchas veces quejabanza más que alabanza. Tenemos problemas y tenemos que saber agradecer a Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero entonces, ¿qué es ser un cristiano tibio? Bueno, como dijimos al comienzo, tiene que ver con un sistema apóstata conformado con gente no regenerada. Gente que se nutre y se mueve con un poder que proviene de la misma hechicería. Las palabras que el Señor les dirige son muy reveladoras de la verdadera naturaleza de este tipo de cristianos. Veamos, Apocalipsis 3, 17. ¿Qué dice? Porque tú dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces notemos que las siguientes expresiones son muy características de gran parte de la cristiandad actual. ¿Alguien se da cuenta de qué iglesia estamos hablando? ¿Ah? De la iglesia de la prosperidad. De esas megas iglesias, en donde dice, repita conmigo, yo declaro que seré próspero, yo declaro que tendré salud, yo declaro que seré victorioso, lo declaro y lo decreto. ¿Los conoces eso, cierto? Sí. Y por allá estuvimos nosotros también. Varios venimos de ahí. Que Dios nos ayude, amados hermanos, pero Dios nos salvó. Amén. Dejamos que Cristo entre a la iglesia. Dichas expresiones no son otras cosas que las mantras originarias de las religiones orientales. Usted sabe qué es lo que son las mantras, ¿cierto? Es decir, son prácticas que provienen de la misma hechicería.
Estas son las expresiones de aquellos que formaran parte de la religión mundial única, porque precisamente estas son prácticas de la nueva era. ¿Usted conoce la nueva era, cierto? Toda práctica que ponen en blanco la mente, ¿cierto? Todo lo que es bello y hermoso, que la verdad no son felices un rato, ¿no? Porque no hay nada que nos pueda dar libertad si no es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas expresiones nada tienen que ver con aquellos que tienen la naturaleza divina por haber experimentado el nuevo nacimiento. Quienes han abrazado estas prácticas han reemplazado primeramente la oración por la visualización, el clamor y la súplica por la declaración positiva, ¿cierto? No, Señor, no te permito un no. Miren, esa patudez. ¿Y Cristo qué dijo? ¿Y qué dijo Cristo? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si la dijo Dios mismo, hermano. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para imponer nuestra voluntad? Y el esperar en la voluntad de Dios por el decreto. En esa doctrina donde estamos, y mucha gente era dañada por nosotros mismos a veces. Hermano, tú no has creído. Tú lo crees, hermano. Vamos, declaro, levántate. No, si no creyó el hermano, no, se caería la bendición. Y no. Esto es por voluntad del Señor. Si Dios quiere, te sana. Si Dios quiere, no te sana. Si Dios quiere bendecirte, bien. Si no, no quiere decirte. Él hácelo como Él quiere y a la hora que quiere, hermano. Si Dios quiere enriquecerte, te va a enriquecer. Si Dios te va a empobrecer, te va a empobrecer. Y no hay cosa, hermano, que podamos hacer. Gloria a Dios. Dios te va a dar sabiduría conforme a su misericordia. Dispongámonos en las manos del Señor nomás. Otro elemento muy revelador para entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de los tibios es que esta expresión está en medio del contexto de la iglesia de la Odisea. Todos sabemos que estas iglesias existieron históricamente, pero también se sabe que cada una de esas 7 iglesias corresponde a un periodo de la historia de la iglesia en particular. Y precisamente la Odisea representa el sistema apóstata del tiempo final que precedería a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo escogido. Pues la palabra laodicea significa en griego la costumbre o la ley del pueblo. Es decir, la Odisea representa a un sistema eclesiástico infectado por el espíritu postmodernista que satura a esta sociedad contemporánea en un sistema en donde predomina la intolerancia de los hipertolerantes, en donde todo está permitido excepto señalar el pecado y la apostasía. Ya en esa iglesia no se habla de pecado, se habla de pura prosperidad y bendición y tantas cosas. Y salud y milagro, y todo lo enfatiza en eso, de modo que el Señor está fuera. No hablan de la salvación de Dios, no hablan de pecado, no hablan de confrontamiento. Y vaya que necesitamos confrontamiento, ¿cierto? Vaya que necesitamos saber de que hay un infierno. Vaya que necesitamos cortar nuestra mano para no pecar, nuestros ojos. Pero también, obviamente, recibimos las promesas de nuestro Dios por causa muchas veces del pecado que nos abruma y nos confunde a veces. Pero tenemos que tener esas 3 cosas, hermano. ¿Cierto? La misericordia de su palabra, confrontar el pecado y también enseñar el infierno. Para que despertemos. Porque no es nada poquito lo que hacemos, que es nuestro pecado, que ofende a nuestro Dios. ¿Usted se duele ofender a Dios? Sí. ¿Cierto? Nos tiene que doler cuando pecamos.
Nos tiene que afectar a nosotros, hermano. No nos puede dejar el pecado así, como así, tan tranquilos y tan felices. Nos tiene que derrumbar, nos tiene que aplastar y poder decir, Señor, ayúdame, y poder recibir las misericordias de nuestro Dios. Es un sistema conformado por mal llamados cristianos, que bajo un manto de amor y tolerancia cristiana cobija un aborrecimiento a la verdad, que se pone en evidencia al oponerse sistemáticamente a todos aquellos que, cumpliendo con el mandato de Dios, contienden por la verdad. Es un cristianismo que no se siente compelido a juzgar la maldad, el abuso y el engaño, porque es un cristianismo sin Cristo. Es un cristianismo que se levantaría a repudiar a aquel que, tomando un látigo de cuerdas, limpió el templo de ladrones. Es un cristianismo que condenaría a Pablo por declarar malditos a los falsos maestros de Galacia. Ahora, ¿quiénes forman parte de este cristianismo? No tienen la vida en Dios. Porque esa vida es la que lleva a todo nacido de nuevo a amar la verdad y por lo tanto a defenderla. Como así también es esa vida de Dios la que lleva a repudiar a aquellos que por avaricia hacen mercadería de las almas. ¿Se da cuenta de los millonarios eso? Los que se enriquecen a costa de la iglesia. Y lo único que son bendecidos son ellos. Si se niegan a juzgar a los falsos maestros, es porque son cómplices de ellos, tienen su misma naturaleza. Y cuando se niegan a juzgarlos, no hacen otra cosa que velar por sus propios intereses. Pues cuando los absuelven en realidad, se absuelven a sí mismos. Este es el cristianismo que será fagocitado por la gran ramera para formar parte de la religión mundial única. Y es ahí donde se cumplirá aquello en donde dice, te vomitaré, ¿cierto?, de mi boca. Hay una iglesia que realmente, hermano, que está caminando por obras, está caminando, hermano, enfatizando la prosperidad, y es la que dice, tenemos de todo, así como que no tenemos necesidad de ti, Señor. Son aquellos, hermanos, que un día van a ser vomitados. Son aquellos tipos de gente que van a ser, hermanos, que van a tener que ir a comparecer delante del trono de Dios. Porque los hijos de Dios los va a ver de lejos. Y lo va a esperar así. Venga, pase. Señor, que no pase. Pero van a venir esos que van a entrar con una limusina al cielo, con los tremendos Rolex, tremendos Ten. ¿Por dónde mi entrada? Van a decir. Espera un poquito. Tenemos que conversar. Allá donde van a comparecer los ateos. Tú no creías. Allá van a entrar y van a comparecer diciendo, pero Señor, yo nunca escuché el Evangelio. Nunca escuchaste el Evangelio. ¿Y te acuerdas en esa placita cuando estabas sentado ahí tomándote no sé qué cosa? Y habían varios de mis predicadores ahí enseñándote. Eso, van a ser abiertos todos esos libros, amados hermanos, mostrándole a sus vidas. No, si yo era bueno, Señor, yo no mataba a nadie. Ellos van a mostrar. Ellos van a ser los que van a comparecer y Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque muchos de ellos, cuando Dios los destituye, ¿cierto?, cuando Dios los va a echar, ¿no?, entonces van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros.
No, yo tenía tremenda iglesia. ¿Qué les va a decir el Señor? No les conoce. No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, y estos tipos, usted sabe que hacían milagros, prodigios y maravillas. O sea, no era cualquier tipo, ¿cierto? La gente corre para ver esas cruzadas de milagros, para recibir su milagro. Pero salvación, nada. Por eso que Dios da, hermano, una diferencia total entre un verdadero Hijo de Dios que cree en la salvación, como a Jesús como su único y suficiente Salvador, como aquellos que, hermanos, se jactan de sus obras, se jactan de sus bendiciones, se jactan de sus milagros. Ahora, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? ¿Quiénes? Sus hijos, ¿sí? A los que creen en Jesucristo serán salvos. Que Dios nos ayude. ¿Hay alguno tibio acá? ¿Cierto? Podemos andar, hermanos, en altos y bajos muchas veces. Pero yo sé que el pueblo de Dios está creyendo en el Señor Jesús. Amén. No somos una iglesia grande, ni prosperada, ni millonaria, pero tenemos la palabra del Señor, que es lo mejor, hermanos, la verdad, que es la riqueza grande de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Oremos, amados hermanos.